En el episodio de hoy tenemos a un invitado especial desde Argentina. Sergio, director de ingeniería en Fuse, nos va a contar cuál ha sido el éxito de la empresa, qué herramientas usamos y cuál es la mentalidad que, complementado con la inteligencia artificial, nos ha llevado a una productividad extrema. Así que no se lo pierdan. Bien, en este episodio tenemos una situación muy especial, y es que, como ustedes saben, en Fuse somos una empresa remota, tenemos gente que trabaja en Colombia, en Perú, en Argentina, y uno de los directores de ingeniería de Argentina nos acompaña hoy acá. Vamos a hablar un poco de ese mindset que se necesita para triunfar con las startups, porque como sabemos, en ingeniería hay muchas cosas que uno en la teoría sabe que se hace de una manera, pero que cuando estamos en una startup la hacemos de otra manera. Entonces, con eso me gustaría darle la bienvenida a Sergio, que nos acompaña hoy. No sé cómo lo hace, Sergio, no sé cómo lo has hecho, pero acabas de llegar de un vuelo súper largo desde Argentina y estás aquí acompañándonos en el podcast. Así que bienvenido y muchas gracias por ese esfuerzo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme acá. La verdad que todo lo que es Fuse es siempre bienvenido y es un espectáculo, la verdad. De acuerdo. Hay algo muy interesante y es que el 90% de las startups fallan. Eso es como uno de los datos que se conocen. Y en este momento nosotros llevamos más de 3 años ganándole a esa estadística en Fuse, creciendo, cada vez creciendo más. Hay algo muy interesante, vamos a tratar varios puntos de por qué lo logramos, pero una de las cosas que se ve es la estrategia de Fuse en Latinoamérica. Entonces, tú ya has tenido la oportunidad de trabajar en otras empresas, otras startups. Eh, Cuéntanos cómo es de diferente eso, las otras experiencias que han tenido versus Fuse, en especial la cantidad de talento latinoamericano que ves tú en Fuse y cómo crees que eso cambie un poco la cultura, el día a día, cómo tú trabajas. ¿Crees que ha sido ese cambio para ti de trabajar en Fuse con la estrategia que tiene Fuse en Latinoamérica versus otras startups o empresas? Bien. Bueno, primero voy a enfocarme es el way of working de Fuse versus experiencias previas en las cuales yo creo que le podría haber ido mejor o peor, pero que Fuse hace diferente y yo creo que es porque Fuse va a triunfar. Lo primero es no buscar la solución perfecta. El 80-20 de Fuse es pilar angular de la empresa en el cual nosotros tratamos de buscar valor instantáneo contra el cliente y posteriormente, si vemos que no funciona, iteramos rápido, pero esencialmente es dar valor. Dar valor, retroalimentamos dando valor y mirando el corto plazo, pero sin dejar de pensar en el largo plazo. En experiencias previas, un error muy común que uno lo lee en los libros, pero es muy difícil quizás cuando uno está en el día a día, es no lanzar rápido, no lanzar una feature rápido, no lanzar un producto rápido, enfocarse mucho en lo técnico, poco en el producto, poco ver en el valor agregado que percibe el cliente. Y creo que en Fuse, como dije previamente, uno de los pilares es el valor que el cliente realmente está recibiendo. Y es pensando en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Siempre, en cada solución. Creo que ese es uno de los grandes diferenciales que hoy en día tenemos. En Fuse pasamos por muchas iteraciones del producto, pero todas esas iteraciones nos ayudaron realmente a construir una plataforma hoy mucho más estable, pero que hubiese sido totalmente imposible si no hubiésemos tenido los problemas previos que tuvimos y haber iterado previamente. Creo que ese es un gran diferencial que tenemos en Fuse. Y el segundo, y no menor, es las personas. A diferencia de otras empresas donde trabajo, creo que uno de los pilares principales es el ownership. Vos ves todos súper engaged en Fuse, súper pusheando para que todo salga. Si hay un error, el equipo está ahí presente. Con todo esta nueva implementación del STO se ve mucho más, pero previamente incluso, de una manera incluso un poco más desorganizada, cuando el cliente tenía una necesidad, cuando la empresa tenía una necesidad,
todo el equipo estaba ahí dispuesto, organizado y listo para hacer lo que sea necesario para sacar la empresa adelante. Ese nivel de compromiso creo que difícilmente lo vi previamente. O sea, y creo que estas dos cosas son las que van a ayudar a Fuse a triunfar. Bien, ¿y qué crees que normalmente hace que otras empresas no lancen con esta velocidad? O sea, ¿qué es lo que se interpone en ese lanzamiento? Yo creo que es buscar la perfección, una de esas cosas. Muchas veces, depende mucho de los founders, depende mucho del equipo técnico, pero se enfocan mucho en la solución perfecta técnicamente sin usuarios. Es un error súper común. Pero uno cuando está, digamos, en el día a día, incluso es muy difícil verlos para ellos. O sea, no, esto no es el 80-20. O sea, acá lanzamos, iteramos y después vemos. Es un error súper común. Y el segundo viene relacionado con la gente. No buscar gente alineada con ese propósito, con el propósito de dar valor más que tener una solución linda técnicamente. Entonces, cuando tenés un equipo que no está acostumbrado a, los indie hackers le dirían, a shipear, el problema es que los tiempos de entrega son mucho más largos y la realidad es un producto se hace con feedback del cliente y se itera. O sea, nunca se hace puertas adentro. ¿Y tú crees que las personas con las que contamos en Fuel, las que se han contratado, ya venían con esa mentalidad o es algo que han adquirido en la empresa? Yo creo que hay dos momentos, ¿no? Nosotros veníamos trabajando en nuestra plataforma Low Code, Workflow Builder, y creo que ese team logró adaptar esta mentalidad al entregar valor. Creo que con el programa de STO se ve muy claro donde entregan valor rápidamente, incluso cómo estructuramos los equipos que tienen el end-to-end de la responsabilidad. Yo creo que esas personas lo adquirieron y cada vez lo adquieren mucho más, cada vez justamente hacen más este ejercicio de esto lo dejo para una B2, saco la B1, prueban y así sucesivamente. Pero creo que desde el punto que implementamos el STO en adelante, es algo que lo tomamos muy en cuenta en las entrevistas. O sea, ese tipo de actitud. Cuando, por ejemplo, en un System Design plantean una solución y vemos si están planteando un 80-20 y te están explicando que es un 80-20 y después, ok, esta es la solución para salir rápido. Pero para escalar, vamos a esta otra opción. Para escalar un poco más, vamos a esta otra opción. Pero si queremos salir rápido en una semana, vamos con la opción A. Buenísimo. Y algo, no sé si frente a esto, tú tocaste el punto del Workflow Builder y creo que eso fue uno de los primeros productos que tú entraste y lo sacaste adelante. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, como si haces el recuento de ese momento, cómo fue esa experiencia entrando a Fuse, esos primeros meses, cómo lo sentiste. Bien, yo te diría que el primer mes fue traumático, pero después se sentía bien. ¿Qué quiero decir? Ni bien yo entré en la parte de infraestructura a solucionar un problema, digamos, puntual de infraestructura, pero después me di cuenta que el problema por ahí, no el problema, ¿no? La construcción del producto iba más allá de la infraestructura y de a poco me pude ir metiendo en diferentes partes. De nuevo, la esencia, Fuse en su esencia es 80-20. Entonces, embeber esta esencia en la construcción del Workflow Builder creo que fue realmente clave para sacarlo adelante. Si bien había un roadmap de cosas que teníamos que hacer, de cosas que teníamos que solucionar, realmente yo creo que priorizamos en el momento justo, en el tiempo justo, las cosas que nos ayudaron para, bueno, me acuerdo cuando yo entré, había algunos clientes que tenían determinado consumo para final de año, creo que ese consumo era 100x. Bueno,
Y hace poco, no sé, otras 10, 20x de esos 100x. Pero bueno, creo que esa construcción a lo largo del tiempo, de decir, no, bueno, no hago la solución más escalable inicialmente, porque no, tampoco tenía sentido, creo que fue lo que a lo largo, bueno, nos dio el éxito, ¿no? Este episodio es patrocinado por Fuse, el futuro de las finanzas impulsado con AI y Low Code. Si quieres hacer parte del mejor equipo de constructores digitales de la TAM, síguenos en Fuse Tech o en 5. Estamos contratando. Buenísimo, me parece muy bueno para escalar, pero si nosotros vamos a ver el proceso anterior, o sea, en el momento del Workflow Builder, hubo un momento de utilizar muchas herramientas existentes en el mercado de terceros para construir el producto. ¿Cómo veías tú eso al principio, como ingresando a Fuse? ¿Te hacía sentido? Y ahora en retrospectiva, ¿qué piensas sobre eso? Bien, como todo, 80-20. En ese momento, con el equipo que teníamos, ¿teníamos bandwidth para desarrollar todas las herramientas que teníamos? Quizás no. Entonces, el hecho de usar esas herramientas en ese momento quizás tenía sentido únicamente por el estadio del startup que teníamos y todas las necesidades que necesitábamos cubrir. Hoy en día, que somos más personas, nosotros podemos identificar qué cosas son partes del core business y qué cosas no son parte del core business que podemos, digamos, delegarlas a un third party provider. Yo creo que desde el año pasado lo teníamos identificado, pero también teníamos identificado que no era el momento para hacer justamente ese movimiento y que teníamos que quizás a veces un poco más, un poco menos, estirar o estirar lo máximo posible esa solución hasta que lográbamos determinado milestone, podamos lograr contratar la gente correcta para que pueda liderar eso y continuar. Yo creo que si bien, en resumen, sabíamos que era parte de nuestro core, que debíamos en algún momento atacarlo, pero yo también creo que fue oportuno no hacerlo en ese momento. Ya. Hay algo en todo este proceso de contratar que uno ve mucho en la industria y es a los ingenieros les cuesta mucho entender el valor como de las herramientas low code y muchos se le quitan a eso. ¿Qué piensas tú y qué le dirías tú, por ejemplo, ya teniendo la experiencia como en low code de todos lados, tanto como usuarios de low code y nosotros mismos creando herramientas low code? ¿Qué piensas sobre el low code? O sea, ¿cuál es tu perspectiva y cómo lo ves, por ejemplo, hacia los ingenieros que normalmente también tienen esa versión al low code? Yo creo que al final del día el ingeniero lo que tiene que, no sé si aprender, pero internalizar es que lo más importante de todo es el valor final que uno le da al cliente. Prácticamente el resto pasa a ser secundario. ¿Qué quiero decir esto? Si la herramienta que le va a dar valor en ese momento, basadas en las necesidades que tenemos, es una herramienta low code, tenemos que abrazarla y tenemos que hacer que funcione. Si vemos que por temas de escalabilidad ya esa herramienta no funciona más y que es momento de irnos a una solución full code y hacer nuestra propia low code, no code, perfecto, ese es el momento. Pero lo más importante, y yo creo que es algo que también hacemos mucha énfasis en las entrevistas puntuales, también detectar si la persona que está entrando entiende el producto que está armando, entiende que lo más importante es darle valor al cliente más que la tecnología inherente que está usando. Porque lo más importante es, o sea, sin clientes no hay negocio. Ya. Y otra de esas cosas que es como interesante ver si dentro de la ecuación del éxito tiene parte o no es el trabajo remoto. Entonces, me gustaría pensar como, bueno, Fuse es una empresa 100% remota. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Crees que eso ayudó al éxito antes o antes fuimos exitosos a pesar del trabajo remoto? ¿Qué piensas tú de eso? Uf, esa es muy compleja, la verdad. Yo, sinceramente, a mí me gusta el trabajo en oficina, o sea, soy partidario del trabajo en oficina porque la realidad es que yo siento que el feedback va más rápido. O sea, estando todos en la misma mesa, podemos, digamos, hablar más rápido. Pero el trabajo en oficina tiene un issue grande, es el talento.
¿Por qué? ¿Cómo es que era el proceso de contratación? Vos buscas gente donde vos tenés tu hub de tecnología. Sí. ¿Y cuál es el issue con eso? Que vos justamente estás sesgándote al mejor talento. Porque quizás si la persona más talentosa vos la encontraste, pero vive en otra ciudad y no está dispuesta a moverse a la ciudad donde justamente está el hub tecnológico, perdiste la persona. Mm. Entonces hay un gran trade-off ahí. ¿Qué pasa? Yo creo que en Fuse se logró encontrar el mejor talento, pero también es algo que nosotros en la entrevista lo resaltamos, creo que desde el día 1, el estar sync, el estar, si bien estamos remotos, no significa que somos async. O sea, estamos remotos sync. Si alguien necesita de nosotros, nosotros tenemos que estar ahí. Yo creo que Fuse logró eso, la combinación de buscar el mejor talento con básicamente el estar sync. Sí. Obviamente, yo creo que el mejor de los mundos hubiese sido que estemos todos en el mismo lugar, sentados uno al lado del otro, trabajando y que el feedback sea incluso mucho más rápido. Pero eso es una utopía que no existe. Sí, pero incluso hoy en día pensar en, ya hay o sea, ni siquiera porque hemos intentado contratar en diferentes ciudades, sino ya hay concentración de gente, hay muchas personas en Buenos Aires, hay varias personas en Medellín, bueno, en diferentes ciudades de los diferentes países que tenemos, y ya puedes empezar a tener como unas hubs donde en realidad puedes ir a trabajar como part-time en oficina y todo eso. Entonces creo que eso sería hacia el futuro algo interesante que ver cómo evoluciona en la empresa. Sí, yo creo que estamos corriendo algunos pilots de eso, ¿no? Sí. Yo creo que se va a venir. Yo creo que es un... Yo creo que inicialmente cuando sos menos es mucho más difícil, pero ya cuando sos más quizás podés identificar los hubs, ¿no? Sí, Sí. de acuerdo. Y aquí vamos a otro tema que es o sea, un poco relacionado con el low code, pero es el que está de moda, la inteligencia artificial. Digamos, a nosotros hasta no hace mucho veníamos más con el enfoque de low code, eh, digamos herramientas como el Workflow Builder y todo eso, y obviamente explota en un momento todo lo de la inteligencia artificial y ahora se vuelve una necesidad que todas las empresas tengan procesos internos con inteligencia artificial y también puedan ofertar productos con inteligencia artificial. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la inteligencia artificial? Es claro, pero obvio que llegó para quedarse, pero no es solamente a nivel uno como nivel FIOS que tiene que desarrollar unas herramientas con inteligencia artificial o algo relacionado al producto, sino es la propia productividad interna del propio equipo. Hoy en día, bueno, creo que están muy, muy de moda que uno no hace más un diseño, o quizás para cosas puntuales sí, pero uno hace un prototipo en Lovable, P0, en lo que fuese, incluso Cursor y haciendo una página en React, para mostrar un ejemplo, para mostrar un prototipo. Eso es baja a tierra un montón de conceptos que un diseño no interactivo es mucho más difícil transmitirlo. Sí. Desde ese punto hasta la productividad del developer para poder crear un subset de funcionalidades, para autodocumentar el código. Yo creo que, primero, como tool interna de productividad, es espectacular porque realmente yo creo que, bueno, Fuse es un real AI native y lo vemos por todos lados, incluso en conversaciones donde las definiciones de las propias cosas, todo pasa por ahí y están mucho más prolijas, mucho más entendibles. Sí. Eh, Pero nosotros tenemos, dentro de Fuse en ingeniería, tenemos como dos bandos, ¿cierto? Está como wow, yo amo la AI, hago todo con AI y me voy a un extremo. Tenemos incluso vamos a tener los premios de los que más los que más gasten AI, pero también tenemos el otro bando que es gente que en realidad ni la toca, ¿cierto? O sea, no hacen nada con AI y dicen como que no, yo soy el que sabe del código, la AI no sabe. O sea, ¿cómo piensas tú que se puede equilibrar eso a la larga? ¿Y cuál es el punto donde tú dices, sí, aquí da valor, no lo tengo que llevar a ninguno de los dos extremos? no, yo creo que esa persona
que bueno, inicialmente es, ¿cómo decirlo? Quiere hacer su propio código. Yo incluso, yo incluso creo que hoy en día le está encontrando el propio valor. Por ahí no directamente en el código, porque, de nuevo, no es que va a ser un 0 a 100 esa persona, pero sí va a ser un 0 a un 5, un 5 a un 10 y un 10 a un 20. ¿Qué es un 0 a un 5, un 0 a un 10? Quizás eventualmente es bueno un back, te hace un front. Es lo que a él no le gusta, a esa persona quizás, te la arma. O quizás, no sé, te arma un prototipo rápido en Lovable para mostrarte algo. Entonces, bueno, quizás esa persona es un poco más recelosa de su código en algunos aspectos, pero te usa la IA en otros. Bueno, eventualmente va a decir, bueno, pero quizás lo puedo mejorar con esto, con IA, y quizás, bueno, no es tan malo. Y yo creo que hay gente que obviamente se adapta mucho más rápido a los cambios de tecnología, pero yo creo que es una tool que llegó para quedarse productividad, y quizás hay gente que le va a costar un poco más, quizás la IA le va a entrar por otros lados, pero eventualmente va a ser una adopción masiva. Yo creo que no va a existir más eventualmente un bando donde personas que no usen AI, porque incluso esas personas no van a saber, pero va a haber una AI corriendo atrás para hacer algo puntual. No sé, un summary de una Meet, lo que fuese. Sí. En temas de ingeniería hay algo que se ve mucho. Yo, digamos, cuando me meto a LinkedIn, cada vez que ingreso tengo lo mismo. Posts que dicen, wow, la AI es lo mejor que me ha pasado, y otros que dicen, todo lo que me ahorré codeando con AI lo estoy pagando, arreglando bugs y cosas que me hizo la AI. ¿Dónde crees tú que cae como en este momento en temas de ingeniería ese uso de la AI? O sea, ¿cómo coges tú a un ingeniero y le dices, mira, úsalo hasta aquí, pero no te pases de acá porque pues entonces el AI va a hacer cosas que no son las que se necesitan? ¿Cómo le mentoreas tú a un ingeniero para que pueda usarla como correctamente? Eso es como, yo veo como la AI como una tool. Uno tiene que entender hasta qué punto le da valor y hasta qué punto le está dejando de dar valor. Mm. Si vos estás usando el agent y en un momento dice nonsense, creo que ese es el momento justamente para decir, bueno, acá la dejo usar y acá entro yo como humano Me a activo, terminar sí, sí. de resolver la... Hay una realidad. Hay que pushear no por el uso de la herramienta, sino por la productividad al final del día. Ujú. Que realmente lo más importante es la productividad, no la tool que estés usando por detrás. Entonces, si esa persona que está usando mucho AI, que eventualmente comete errores, tiene que iterar mucho y pierde más tiempo al final del día, ¿ok? Esa persona no está siendo productiva, está siendo menos productiva. Lo que hay que decirle es, no, vos hay que ver la manera de que seas más productiva, no que uses más AI. Velemos por la productividad, no el AI. O sea, ¿qué quiero decir? Es independientemente de lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Claramente, el AI es productividad, pero cuando la sabes usar. Sí, para el ingeniero es una herramienta más. Exactamente. Bien. Y si lo llevamos ahora a producto, también hay una estadística por ahí que estuve leyendo y es un porcentaje gigantesco de implementaciones de inteligencia artificial en empresas está fallando, eh, porque la gente como que no lo entiende la herramienta todavía. Entonces, si lo llevamos a producto y como en ese consejo incluso que tú tengas en mente para Fuse de cómo empezar a crear AI, porque igual nosotros también a principio de año intentamos usar AI en un caso que no nos dio éxito y Exacto. después corregimos y empezamos a usarla en casos que sí nos dieron éxito, pero para las empresas que no les pase eso, ¿cuál es como el consejo desde producto de cómo deberían utilizar inteligencia artificial? Yo creo que esto en un momento lo leí de alguien que hacía producto realmente, es el real valor va a ser cuando vos no digas que estás usando AI y cuando eso pase por detrás. Mm. ¿Qué quiero decir? No va a ser cuando vos tengas un chat que diga, bueno, es un chat con AI y que esto te construya. No, no, no. Quizás es, bueno, como hablábamos, la extracción de unos documentos,
la extracción de determinada información que te aparezca en la plataforma con un determinado accuracy, que antes eso era un proceso manual y ahora con un pipeline o con un grupo de agentes lo puedes hacer. Pero de nuevo, es transparente, inherente a la plataforma. Y eso está pasando por detrás. Quizás es eh, una tool interna para, no sé, yo me imagino en la parte de observabilidad, donde te puede dar recomendaciones de cuáles son los errores que uno está cometiendo, ¿no? Pero mi premisa más grande es, ok, no pushear una feature de AI puntual, sino agregar valor final al cliente y, bueno, por detrás es, bueno, quizás estoy usando AI y quizás no, pero lo más importante es determinar cuándo realmente estás dando valor al cliente y no queriendo usar AI simplemente porque es AI. Sí, yo he visto por ahí incluso me lo han mandado gente que conozco que dice como, wow, mira, estoy ya como usando AI y me muestran como un chat donde en el chat le pide al chat como que le busque un producto en un catálogo y como que se hizo como todo un proceso muy difícil para eso cuando desde siempre hemos tenido la capacidad de tener un search box y ya, Sí, ¿cierto? Entonces, creo que la gente obviamente si es por aprender, pues está bien, pero si ya es pensando en entregar el producto y le estás metiendo AI solo porque sea AI algo que no tiene nada que ver con el AI, no tiene mucho sentido, ¿no? exactamente. Sí. Ya, perfecto. Y si volvamos al tema del mindset. Tú dijiste varias veces el 80-20, el 80-20 de Fuse. ¿Qué es eso? ¿Cómo logro darle valor al cliente con con el, ¿cómo decirlo? Con el menor esfuerzo posible, digamos. O Ujú, sea, digamos, ¿qué quiero decir? El 80 es cómo cubro el 80% de la necesidad con el 20% del esfuerzo. Entonces, ok, yo lo que estoy construyendo, no sé, de esto que me va a quedar súper lindo, se está excediendo de ese 20% y ya después va a ser un 81% del valor o es o estoy realmente llegando al 80%. Creo que es un mm, ejercicio que uno tiene que hacer constantemente en cada una de las features o en cada una de las partes del producto o cuando los piensa, mm, justamente el hecho de, ok, ya está percibiendo el valor que yo estoy agregando en la feature, lo que estoy haciendo es un nice to have o es un must to have. Entonces, yo creo que ese es el punto del 80-20, ¿no? sí, O sea, y es incluso entenderlo previamente a la construcción, es a la definición de la propia feature. mm, Obviamente nosotros en Fuse hay cosas que están un poco menos prolijas, un poco más prolijas, pero esas cosas están menos prolijas seguramente están dando el valor que se necesita para el momento en el que estamos. sí, sí, sí. De acuerdo. Y eso es algo que es muy difícil de hacer en la práctica, ¿no? Porque uno se empieza a enamorar de la solución que uno construye, ¿cierto? Entonces uno está ahí metido y estoy sacando y esto se ve, wow, está muy bueno. Y uno se empieza a enamorar de eso y uno quiere seguir y seguir mejorándolo. Y hay un momento en el que uno tiene como que step back y ver como el bigger picture, ¿no? Hay que ver como todo el panorama del cliente y decir, bueno, sí, ya estoy haciendo algo que entrega como un valor residual y no el gran valor que necesito entregar en cada cosa. Y eso es muy difícil porque nosotros tenemos, y aquí me gustaría preguntarte eso, ¿cómo choca o cómo no choca el 80-20? Porque eso es en los one-on-ones y con la gente que ha hablado de Fuse incluso, siempre hay un poco el choque entre lo que es sacar cosas de alta calidad, el valor que nosotros tenemos de excelencia y el 80-20, ¿cierto? Porque si tú dices como, mira, este feature ya está, entrega el 80% del valor, pero yo sé que puede quedar mejor si le dedico una semana, un mes más, lo que sea. ¿Cómo haces tú para decir, mira, y para no decir, no, es que no, tu trabajo no es excelente o no es excelente dependiendo de eso? O sea, ¿cómo trazas la línea? Yo creo que el trabajo es excelente cuando logras entregar valor al cliente. Ese es lo primero. Pero más allá de eso, yendo a la feature o la funcionalidad puntual, es, para mí es un gran valor de la persona decir, ok, este es el 80%, ¿le queremos dar ese otro 20% que le falta? Ok, listo, armemos un plan para eso y Ujú, entendamos cuándo es el momento correcto para darle ese otro 20%.
Quizás no es ahora, quizás es en un mes o quizás es en 2 meses. Pero quizás eventualmente es necesario ese otro 20 porque necesitas ese otro saltito de calidad y tenerlo escopeado. Pero yo voy a remitir un poco atrás. Yo creo que es muy difícil entender cuál es ese 80-20. Es, ok, ¿cuál es mi 20% del esfuerzo que estoy dando el 80% del valor? Porque generalmente, ¿qué es lo que pasa? 15-50, 40-98, que tampoco sirve para nada. O sea, sí que sirve, ¿no? Pero digo, te llevó el triple del tiempo. 5-2%, invertiste tiempo pero no diste nada de valor. Entonces, ¿cuál es ese valor mínimo? Con ese... Y yo creo que la excelencia puede estar en ese 80-20, ¿no? Porque vos en ese 20% que hiciste, puede estar muy bien hecho. Porque vos incluso lo puedes planificar para adelante. Vos podés armarte un plan o incluso preparar ese 20% para que pueda escalar posteriormente. Pero tenés que ser consciente que eventualmente necesitas eso. O sea, no es en este momento. Okay, yo dejo esto acá, yo sé que esto lo puedo escalar, soy consciente, pero no es el momento. Ya, perfecto. Eso me gusta. A mí, no sé si en Argentina se usa la palabra porquería. Sí, ¿Sí? más o menos, sí. Más o menos. Eh, Pero me vas a entender. A mí me gusta que hay gente que tiene como la vara de excelencia o de calidad tan alta que a veces sacan, o sea, sale algo y dicen, wow, eso es una porquería, o sea, está feo, está mal. Y uno para y les dice, mira, puedes creer que esto da 10 veces el valor al cliente que lo que tienen en este momento. Y es como exactamente. que, wow, hay un silencio y es como, bueno, y creo que ahí está lo que tú acabas de decir, que se complementa. Cuando yo tengo ese conocimiento, yo digo, claro, estoy dándole al cliente muchísimo más valor que lo que tiene y ahí es donde está el éxito. Y por otro lado, si lo hago de tal manera que en el futuro sé que puedo volverlo mejor, ahí es donde le puedo ir entregando un valor más por etapas, que es algo que nosotros hacemos bastante bien. Exacto, sí. Solo para agregar hay gente que, como decís, dice que es una porquería porque no sabe contra qué se está comparando. Exactamente, exactamente. Y bueno, otra pregunta aquí con el tema de como la cultura y lo que hemos venido creciendo este año. ¿Cuál crees que es el reto más grande desde el lado de ingeniería en contratar 10, 15, 20 ingenieros nuevos? Voy a hablar de dos cosas. La primera es, yo creo que el reto más grande es encontrar una persona que tenga una autonomía end-to-end, que tenga ownership. Yo me acuerdo que es algo que vos me lo dijiste, pero es lo más importante de todo, es buscar la persona correcta. Y no importa cuántos no tenemos que dar, lo más importante es que la persona que le digamos que sí, sea la persona correcta. Obviamente después hay un proceso de trial, está todo bien, pero realmente cuando decimos que sí es un strong yes en la persona. Y bueno, eso viene asociado también a los valores de Vue, ¿no? Esa persona tiene que tener ownership, tiene que tener sense of product, o sea, tiene que entender de producto, tiene que entender justamente este 80-20. Y creo que después de eso, para mí es algo que me gusta verlo, y después puedo detallar un caso puntual, pero la métrica del éxito para mí y cómo te das cuenta de que esa persona fue la correcta es cuando a vos te empiezan a dejar de involucrar en las conversaciones de lo que esa persona está liderando. Entonces yo creo que esa es la métrica del éxito. ¿Pero por qué? Porque esa persona o lo está haciendo mejor que vos o realmente está solucionando todos los problemas que a la persona que vos estás contratando. Solo voy a traer un ejemplo puntual. En un momento estábamos un poco trabados con la parte de infraestructura, logramos contratar a una persona y no me olvido más un mensaje a una persona donde decía, ok, quiero que tenemos una reunión con un cliente, tema infraestructura, idealmente que venga la persona de nueva infraestructura y opcional vos, Sergio. Pero idealmente la otra Te persona. sacaron, sí. Exactamente, pero esa es la métrica del éxito. Total, 100% de O acuerdo. sea, cuando eso pasa, decís, este fue un muy buen hiring. De acuerdo. Listo, al siguiente tema. Así. Total, total. Bueno, eso está perfecto, la verdad, resumido así, es muy bueno y eso siempre ha sido como una de las conversaciones que yo tengo también constantemente en la empresa es
¿cuál es el éxito del liderazgo? Y para mí el éxito del liderazgo es exactamente lo que tú dices, poder darle a los demás la capacidad de que se lideren y hagan lo que necesitan hacer sin que uno tenga que intervenir. Y eso que lo acabas de decir de otra manera me parece que está perfecto y estoy totalmente de acuerdo. Y por último, quiero preguntarte así con ese tema cultural, un tema polémico, y es que en las startups sí o sí uno dedica más tiempo que el trabajo normal de 8 a 5, de 9 a 5, lo que sea, que a veces uno tiene en unas empresas más establecidas. Frente a esto, no siempre es así, ¿cierto? O sea, tenemos momentos donde de verdad está tranquilo todo y después tenemos momentos donde de verdad hay que entregar y entramos en lo que siempre decimos como war mode, ¿cierto? El modo de guerra. Pero aquí también he visto que ahí también se muestra mucho como ese pedazo final del culture fit, ¿cierto? Porque hay personas que en ese momento como que no se ponen la camiseta de team players y es como, nada, yo sí me voy, yo sí no hago, yo sí tal cosa. ¿Qué piensas de eso? Porque la gente siempre dice como, no, es que a mí no me están pagando más, a mí no me tal cosa, a mí, o sea, siempre está ese tema de no lo hago. ¿Y tú qué piensas de eso? A pesar de que desde la entrevista, desde el primer momento uno le dice, mira, somos una startup, tenemos estas y estas condiciones y llegará el momento en el que toque hacerlo y todo el mundo es como, no, sí, me encantan las startups, es crecimiento exponencial, ta. Pero cuando llega este otro momento del crunch, ¿cierto? Del push, como le decimos también nosotros, ahí no están. ¿Qué piensas de eso? Sí. Esto para mí es un tema como, es un poco más largo. Empieza en la entrevista, en ser transparente en ese punto. Yo creo que cuando tuvimos la entrevista, vos fuiste totalmente franco en eso y comparto. Yo venía de un lugar donde era 9 a 5 muy relajado, y no era lo que yo quería, sinceramente. O sea, Sí, no era lo que yo quería y bueno, nada. Y acepté eso, ser franco. Creo que hubo partes de personas en el proceso que se bajaron del proceso justamente por no estar alineado a eso, sí, que me parece muy bueno porque quizás sí, no está es el bueno. tipo, claro, no es el tipo de empresa, Para son todos. para los dos, ¿no? O Mm, sea, la va a pasar mal esa persona, la vamos a pasar mal nosotros. Entonces, ese punto es clave siempre tenerlo, aunque no siempre funcione, como vos dijiste. Hay gente que te dice, sí, sí, estoy, y al final no. Pero bueno, ahí filtras un grupo de gente que no es el momento de su vida, quizás, o sus ganas de hacer eso. Y lo siguiente viene, acá hay algo que es, para mí siempre yo trato como de hacerlo, es en qué momento uno necesita el push, ¿no? mm, Si uno a la persona le exige que siempre esté mucho tiempo, eventualmente cuando llegue el momento mm, donde que realmente tiene que estar, por ahí no está. de Y acuerdo. eso es un error grande Sí, para mí. sí, sí, sí. Pero si esa persona tiene un ritmo relativamente tranquilo y en el momento que tiene que hacer un push y no está, yo creo que es, digámosle, una yellow flag si pasa una vez. Y creo que es una etapa de feedback. Yo creo que somos muy transparentes a la hora de hacer una entrevista. Creo que desde antes que arranquen el proceso saben de lo, o sea, somos como, ¿cómo decirlo? Muy transparentes. Creo que hasta incluso en cada parte de la entrevista se lo recalcamos lo que, o sea, es una startup, hay veces que hay que trabajar más. Y, y creo que es sincero traerlo a la hora del feedback, porque es algo que vos sabías de adelante. O Sí, sea, no es que es algo que dijimos, bueno, mira, hoy hay que trabajar más porque, bueno, hay determinada situación que tenemos que resolver. Ah, no, bueno, no sabía. No, no. O sea, acá todo está sobre la mesa. O sea, de nuevo, pasa una, dos, tres veces y bueno, quizás esa no es la persona que estábamos buscando para ese momento. sí. Está. Pero bueno, yo creo que lo más importante es siempre las cosas sobre la mesa, o sea, que se le dé esa información de adelante, después el feedback para que decirle, mira, esto fue así y no está siendo así. Y lo otro de nuestro lado es que realmente a esa persona se la requiera en el momento que realmente es necesario. Quizás hay veces que se hace push en momentos que no es necesario. Y eso también quizás es un error. Pero bueno, eso también se trabaja internamente, ¿no? Perfecto. Bueno, y ya la última sección es un poco me gustaría entender de parte tuya cómo es el futuro, no solo de Fuse, sino más en general de las tendencias con las que trabajamos nosotros, finanzas, inteligencia artificial, no sé, los próximos
digamos, no para no irnos tan lejos, próximos de 2 años, 3, 4 años, ¿qué cosas crees que cambien que según lo que has visto en el mercado? El AI es una herramienta de productividad. Hoy en día yo creo que por tema de proximidad a las personas que más les afectó como para bien, para mí, siempre creo que es para bien, es a los developers únicamente por proximidad Sí. a justamente la inteligencia artificial. Es, bueno, algo que te ayude incluso a escribir más rápido código, más accurate, lo que fuese. Pero yo creo que eventualmente, y esto está atado a cuando nosotros desarrollemos productos en el cual no digamos que es un AI lo que estamos vendiendo, sino que internamente pase eso, yo creo que esa productividad va a estar, digamos, permeando otras áreas que no es solamente el desarrollo de software o esto se va a ir expandiendo. Quizás fue muy rápido con el tema para mí, el desarrollo fue muy rápido. En un año y medio cambió totalmente el landscape del way of working de las personas. Fue extremo. Sí. O sea, hace un año y medio no eran accurate los modelos. Hoy son super accurates. O sea, hoy incluso hay un benchmark que dice cuánto tiempo te ahorra un agente y te lo muestra a lo largo del tiempo. Y te mostraba, hace un año y medio vos le podías delegar una tarea que a vos te hubiese llevado 2 minutos, 5 minutos. Hoy estamos en el torno de las 2 horas, 1 hora y media. O sea, Buenísimo. ¿cómo va a ser el futuro, no? O sea, de Sí. eso, en un año y medio quizás son 6 horas. Algo que a vos te hubiese llevado 6 horas, lo está haciendo un agente. Ya te ahorro un día de trabajo. Exactamente. Mm. Y yo creo que todo eso no es menos trabajo, sino es menos trabajo aburrido, ¿no? Y Sí, más productividad al final del día. Y total. las personas que yo creo que logren, entre comillas, dominar esto, lograr implementarla, incluso las empresas, van a tener una productividad extrema. Mm, O sea, total. nada. Bueno, perfecto. Y ya con eso yo sí quiero hacer un llamado a la audiencia de que si por ahí hay personas que escuchan y quieren llegar a lo que está diciendo Sergio de esa productividad extrema, ese es el tipo de personas que nosotros estamos buscando en Fuse, como todo lo que ha reforzado Sergio en el podcast, en este episodio, de entregar valor. Ese es uno de nuestros valores en Fuse, entregar valor extraordinario, el mayor valor posible a los clientes en el menor tiempo, usando todo tipo de herramientas de inteligencia artificial. Si les interesa, este es un buen llamado para que por favor nos escriban. Estamos buscando a las mejores personas en toda Latinoamérica. Así que bienvenidas, y con eso nosotros nos vamos a ir a aprovechar que tenemos al equipo de Argentina acá en Colombia, y los próximos 3, 4 días vamos a pasar bueno. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Sergio. Muchas gracias a vos, Dani. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos.